Bueno, acá estamos para seguir reflexionando sobre los temas de la vida, ¿no? Todo lo que hablamos acá es para que cada uno reflexione. No trato yo de dar esto como verdades o como teorías o cosas, sino hablar un poco desde la reflexión y también desde la experiencia, desde la experiencia que tengo como médica de hace tantos y tantos años. Fíjense que si hablamos del sentido, ¿no? Los sentidos de nuestros acontecimientos que pueden ser el dolor, las enfermedades, las pérdidas, los duelos. En general queremos darle un sentido al dolor, pero no siempre podemos darle un sentido a ese dolor que estamos transitando, a los acontecimientos, a ese paisaje que la vida nos trae. Pero siempre podemos intentar algo que me parece que es lo más importante, es que el dolor no nos quite el sentido de vivir, que el dolor no nos quite la confianza en la vida, que el dolor no nos quite ese sentido, que no nos quite el misterio, que no nos quite el sentido y la confianza en nuestra propia vida. Fíjense que muchas personas creen que el sentido se encuentra o lo quieren encontrar antes de comenzar a caminar. Y el sentido nunca está antes del camino. En realidad el sentido se va descubriendo a medida que vamos avanzando en ese camino, en ese sendero. La enfermedad no necesariamente tiene un sentido oculto que tengamos que encontrar. Yo sé que esto va a generar mucha controversia porque siempre estamos buscando explicaciones, encontrándole un sentido a las cosas. Es una cultura que antes decía, bueno, hay que tener éxito, éxito, éxito. Y ahora es una cultura que nos dice, hay que sanar, sanar, sanar. Hay que sanar el cuerpo, hay que sanar las emociones, hay que sanar el espíritu. En realidad no vinimos a la vida para repararnos constantemente. Venimos a esta vida para vivir. Y fíjense que cuando hablamos de enfermedad, la enfermedad es algo, es un paisaje que la vida nos puede traer. Son realidades biológicas, hay mutaciones, hay transformaciones, hay inflamaciones, hay infecciones, hay envejecimiento, hay accidentes, tantas cosas que la vida nos puede ir trayendo, ¿no es cierto? Y no necesariamente tienen un significado oculto que tengo que encontrar. Muchas culturas espirituales y muchas culturas de la New Age apuntan a esto, ¿no? En que tenemos que encontrar el, el, el secreto oculto. Esto nos trae culpa, nos trae exigencia, nos trae un peso enorme. Fíjense, una persona que está sufriendo ya una enfermedad puede sentir que esto es un castigo, que tiene que descubrir el sentido profundo en su vida, que es una lección, que es una exigencia. Es como poner un peso mayor en los hombros de una persona que está sufriendo algún acontecimiento, ¿no es cierto? Y en realidad no tenemos una evidencia total para afirmar que cada enfermedad tenga un mensaje oculto que tengamos que descubrir. No es un error de la existencia los acontecimientos que nos pasan. Son parte de los paisajes que la vida puede presentar. ¿Por qué? Porque somos la naturaleza, ¿no es cierto? Fíjense, nacemos, crecemos, a veces enfermamos, envejecemos y finalmente vamos a morir. Y esto es un error, es parte de la existencia. Somos naturaleza igual que el árbol, que el río, que las estaciones que cambian. Y cuando realmente podemos relacionarnos desde este lugar, podemos encontrarle un sentido a la enfermedad en sí, no. El sentido lo vamos a encontrar en la medida que avanzamos, que vamos recorriendo ese proceso. Vamos a encontrar un sentido en la manera que nos relacionamos con este acontecimiento. Yo he visto a través de los años personas que con el mismo diagnóstico tienen dos caminos muy diferentes. Unos se encierran en sí mismos, se enojan, se frustran, bueno,
quedan encerrados en el acontecimiento en sí mismo. Y otros descubren una fortaleza, un sentido profundo, una sensibilidad que la enfermedad no es que los transformó, sino que la enfermedad ayuda a que eso que estaba dentro de esa persona pudiera florecer, pudiera emerger. ¿Podemos liberarnos del dolor en la existencia? No, pero sí podemos liberarnos de algo, de cómo lo vamos a habitar, de cómo lo vamos a atravesar. Y esto cambia totalmente, esto sí nos transforma. Es como cuando subimos una montaña, no somos los mismos cuando comenzamos la ascensión que cuando hemos alcanzado la cima, ¿no es cierto? Algo en nosotros se transformó. Por eso decía al principio que el sentido no está escondido en el camino, está en la manera en que lo vamos atravesando, cómo vamos caminando. Fíjense que aliviar la culpa ya es una transformación enorme. Cuando una persona entra a una consulta y se va mucho más alivianada, sin culpa, sin exigencia, quizás los acontecimientos no cambien, pero algo se transformó, algo se modificó y esto es importante, aliviar. ¿Por qué? Porque la enfermedad tenemos que entender que forma parte de la vida. Y de hecho hemos tenido todos quizás enfermedades más leves, más graves, siempre tenemos algún tema, ¿no es cierto? Porque el cuerpo está en permanente cambio, en transformación, en mutación, en adaptación. La enfermedad no siempre tiene un sentido, pero el sentido está en cómo la vamos a recorrer. La cultura, les decía antes, nos impulsaba a que tenemos que triunfar, hay que triunfar, ¿no es cierto? Tenemos que tener éxito. Y ahora tenemos que sanar, tenemos que comprender, tenemos que tener explicaciones para todo. Y fíjense que cuando tenemos explicaciones para todo, y acá hablamos de el misterio de la vida, dejar de pedirle al misterio que se convierta en una respuesta hace que el misterio deje de ser un misterio y se transforme en una teoría. Y la teoría encierra porque la vida excede a cualquier teoría. Y esto básicamente es el misterio. Si no, deja de ser misterio. Quizás, fíjense que las certezas cierran, ¿no? Las certezas y la disponibilidad hable. La certeza nos da tranquilidad, es verdad, pero el misterio hace que la conciencia se mantenga viva y que pueda expandirse y que pueda explorar muchísimo más. Fíjense que quizás la naturaleza, o sea, la verdadera madurez espiritual, no sea poder dar respuestas a todo, sino básicamente poder transitar en la confianza, en sostenernos en la confianza de la vida sin tener que dar respuestas. Y esto es un verdadero misterio, esto es una manera diferente. Yo creo que esto tiene que ver con cambios en nuestra conciencia humana. Quizás ya no nos tenemos que regir por la ley del karma, sino por la ley de la resonancia. Tenemos que dejar de tratar de explicar todo, porque cuando le damos una explicación, estamos encerrando, lo hemos limitado. No hay posibilidad de expansión, no hay posibilidad de apertura. Confiar en el misterio de la vida, bueno, esto es la espiritualidad real, ¿no es cierto? Muchas culturas, muchas tradiciones espirituales han envejecido, se han secado. ¿Por qué? Porque ya han encontrado todas las respuestas. Y si nosotros encontramos todas las respuestas, nos quedamos en un círculo muy pequeño, porque la vida, el universo, el misterio excede nuestra racionalidad. Y esto está bueno que podamos entenderlo así. Habitar el misterio, yo creo, con la misma naturalidad que un árbol habita la noche. Y esto también tiene que ver con las enfermedades, con nuestros dolores, con nuestros acontecimientos. Poder habitarlos con dignidad, con presencia, con gratitud, podría ser la palabra, porque estamos transitando un periodo, estamos viviendo, estamos llevando
nuestra vida a evolucionar, ¿no es cierto? A confiar en la vida, a avanzar. No todo dolor, no todo acontecimiento, no toda enfermedad tiene un mensaje oculto que nosotros tengamos que descubrir. Lo que sí creo que tenemos que descubrir es cómo vamos a evitar esos acontecimientos que la vida nos trae. Y eso es un cambio absoluto. ¿Cómo evito yo los acontecimientos dolorosos de mi vida? Es una buena pregunta. Y no, ¿por qué me ocurre esto a mí? Hay personas que han quedado encerradas permanentemente en esto. ¿Por qué me ocurre? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué me ocurre? Y cerramos el círculo. En vez de preguntarme por qué me ocurre, ante lo que me está ocurriendo, ¿cómo lo voy a transitar? ¿Cómo lo voy a evitar? Y eso hace una diferencia enorme. Si hablamos en la salud y en las enfermedades, esto cambia totalmente la percepción. Así que bueno, vamos a seguir reflexionando sobre estos temas y gracias por estar ahí. Seguimos con el misterio, ¿no es cierto? Desde hace, no sé si los que me siguen van a encontrar un hilo conductor desde hace ya unos cuantos encuentros sobre todos los temas que tienen que ver con el sentido, la presencia, cómo habitar la vida, qué es la salud realmente, ¿no? ¿Qué tiene que ver la enfermedad con nuestros procesos? Nos hemos separado tanto de la naturaleza que hemos olvidado cosas básicas. Y cuando nos acercamos a la naturaleza y cuando nos sentimos realmente parte, porque lo somos, bueno, ahí las cosas comienzan a acomodarse de otra manera. Bueno, gracias y nos vemos el próximo sábado.